¿En qué año dijiste, María? Esto es cuando sesionó el Consejo Deliberante. No, esto te la puedes llevar inclusive. Ah, Es una fotocopia. o sea, ¿y en la escritura en qué año empezaste ¿Con qué? a escribir literario, Bueno, ficción? escribí desde que nací. Yo de chico ya hacía cuentos, escribía cuentos o los dibujaba en forma de historieta. Siempre quise crear elementos, crear historias, crear narraciones. Así que de toda la vida nunca dejé de escribir. Pero nunca publiqué ni intervine. Algunas veces en alguna revista, en algún diario, hice notas. Pero mi primer libro en realidad lo edité acá en Mar del Plata y fue desde La Guardilla. ¿De qué año? Era desde La Guardilla desde el año 99, pienso yo, sí, por ahí. ¿La Guardilla qué es? Contanos. Yo vivía ahí. A ver, acá está. Voy a decir exactamente la fecha. Se terminó de imprimir en Gráfica del Plata en enero de 1990. Y eran relatos del puerto de Mar del Plata, porque tengo que aclarar que yo siempre me dediqué también al yachting, a la náutica, y entonces son relatos que tienen mucha relación con el puerto, donde vivía en La Guardilla, que es el viejo edificio que está ahí en Martínez de Oz y la Costa. Yo ocupaba todo el desván del piso de arriba, y desde allí empecé a integrarme un poco con las actividades del puerto, y eso, el producto de eso fue este primer libro, ¿no? ¿Cuántos libros publicó en total? 7. ¿Y el último proyecto cuál es? Bueno, no, ahora están por editarme en Buenos Aires una segunda edición de uno de mis libros. Va a ser la primera vez que tengo una segunda edición, que es de uno de los libros míos que se agotaron rápidamente, y por lo tanto me gusta la idea de volver a editarlo, que es Historias del Mar, también sobre temas náuticos y temas del mar. Después también escribí, a pedido del Club Náutico Mar del Plata, el libro de la historia del club, de los primeros 75 años del club, que se editó también cuando cumplió el club 75 años, y que es De cara al mar. De cara al mar es la historia del Club Náutico Mar del Plata, y este libro se escribió se editó, mejor dicho, en el 93, De cara al mar. Previamente había escrito un libro que es bastante fuera de lo normal, que no lo escribí nunca estuvo en venta. Es un libro que hice recolectando algunas fábulas que había escrito yo, y que le hice una edición muy reducida. Todos los ejemplares están numerados y firmados por mí, y se hizo para regalar. Es unas fábulas que yo titulé Fábulas Elementales, y que las ilustró una arquitecta, Mariana O'Reilly, una pintura naif, pero muy lindas. Hicimos un librito muy especial que nunca salió a la venta, Fábulas Elementales, y del cual se hicieron unos pocos ejemplares firmados y numerados. Los dibujitos de Mariana son muy lindos, ilustran las fábulas. ¿Querés leernos algo? ¿Cómo? ¿Querés leernos algo de la fábula? ¿Alguna fábula corta? Sí, puedo leer algo. Te puedo leer, por ejemplo, una sobre el arcón. Se llama La sombra en el arcón. Dice: un viejo
Está sentado sobre un arcón frente a un niño pequeño. Siempre cuenta el mismo cuento, pero al niño le encanta. Abuelo, cuéntame el cuento de la sombra, dice el niño. Y el viejo repite la historia con las mismas palabras. Cuando compramos este arcón estaba lleno de sombras, por eso no servía. Cada cosa que guardábamos en él se perdía en la sombra y no podíamos encontrarla. Así perdimos botas, camisas, pañuelos, hasta el costurero de tu abuela. Todo lo que entraba en el arcón desaparecía en la sombra. Por eso tuvimos que convencer a la sombra de que saliera de allí. Le dijimos que afuera podía ver el mundo, que allí habían cosas dignas de verse, pero la sombra no quería. Decía que en el arcón estaba segura y que no iría a ningún lado. Muchos días tu abuela y yo nos sentamos a hablar con ella para contarle cosas del mundo, tratando de despertar su curiosidad y su espíritu de aventura. Le hablábamos del mar, de los pájaros volando por el cielo y del color de las flores en primavera. Así pasaron muchos días, hasta que una mañana hermosa de verano, con un cielo azul y un sol radiante, la sombra se animó a asomarse y comenzó a salir. Desperezándose ella, que estaba medio entumecida después de tanto tiempo pasado en el baúl, fue derramándose por los bordes de la tapa y comenzó a admirar las bellezas del mundo exterior. Finalmente el baúl quedó vacío de sombra y así pudimos ver las cosas que habíamos guardado en su interior. Durante algún tiempo quedaron pedacitos de sombra en los rincones, pero finalmente también partieron. Al final del cuento, y es lo que más gusta al niño, el abuelo se incorpora lentamente y abre el arcón, mete una mano en él y finge sacar un pellizco de sombra. Mira, dice, solo queda esta brizna de hollín, que ni siquiera alcanza a mancharme los dedos. Y deposita sobre la mano del niño un imaginario pedacito de sombra. Abuelo, aquí no hay nada, dice el niño. ¿Ves? Es que la sombra es lo único que puede desaparecer sin convertirse en nada. Pero no es cierto, porque la sombra se ha transformado en luz.